Técnica 3. Pregunta. Si pudieras vivir para siempre, ¿lo harías y por qué lo harías? Respuesta. No viviría para siempre, porque no debemos vivir para siempre. Pues si se supusiera que viviéramos para siempre, entonces podríamos vivir para siempre. Pero no podemos vivir para siempre. Es por ello que no viviría para siempre. Concursante del certamen Miss América de 1994. Cuando fui a la universidad a los 18 años, una de mis primeras clases fue Psicología 1, la cual me pareció interesante, pues me gustaban las personas y me intrigaba aprender más acerca de lo que les hacía funcionar. El profesor quería que aprendiéramos tanto de nosotros mismos como de los demás, así que hacíamos exámenes constantemente. Llenábamos perfiles de personalidad y respondíamos cuestionarios de autoevaluación. Recuerdo con mucha claridad haber llenado un perfil que medía varios talentos naturales algunas semanas después de comenzado el curso. No sé en qué área obtuve la puntuación más alta, pero sí puedo recordar que mi mayor debilidad era la creatividad. Quizás esa clase de información no habría molestado a muchos en la clase, pero a mí me devastó. No solo valoraba la creatividad, sino que sabía que la necesitaba para ejercer la profesión que habría elegido. Estudiaba para ministro, lo cual significaría que pasaría escribiendo muchas horas cada semana de mi vida y que hablaría ante el público al menos 2 o 3 veces por semana. Durante las siguientes 4 décadas, ¿cómo se sentiría usted si tuviera que escuchar cada semana de su vida a una persona poco creativa? Es un pensamiento bastante sombrío. ¿Qué vas a hacer? No considere como una opción cambiar de carrera. Me había comprometido a ser un pastor y uno no le da la espalda a Dios, pensé. Si no tengo la habilidad innata de producir pensamientos creativos, entonces extraeré los pensamientos creativos de otros. Sabía que podía convertirme en un coleccionista de pensamientos por mayor facilidad de lo que podría convertirme en creador de pensamientos. Después de todo, ¿no fue el gran inventor Thomas Edison quien afirmó: la originalidad es el arte de ocultar la fuente? Desde entonces, todos los días durante 3 décadas y media leí grandes libros, reuní grandes pensamientos y los archivé por tema. A lo largo de los años, mientras escribo clases y libros, cuando busco una cita, una historia o un artículo sobre un tema específico, solo debo mirar mis archivos para encontrar muchos trozos excelentes de materiales que había archivado para una ocasión tal y como esa. Esa disciplina me ha servido bien como escritor y como orador. La escritora Rosabeth Moss Kanter dice: para mantenerte adelante debes tener la siguiente idea esperando frente a ti. Nunca he fallado en tener ideas esperándome de frente, o en mi caso esperando en mis archivos, pero también he descubierto algo más, que al convertirme en una persona que busca siempre ideas creativas, he aprendido a convertirme en una persona creativa. Usted no tiene que ser escritor, pastor u orador profesional para valorar la creatividad. Annette Moser-Wellman, autora de The Five Faces of Genius, afirma: el recurso más valioso que puede llevar a su trabajo y a su compañía es su creatividad. Más que lo que usted haga, más que el papel que desempeñe y más que su título. Más que lo que produzca, sus ideas son lo que importan. La creatividad es oro puro sin importar lo que usted haga para ganarse la vida. A pesar de la importancia y de la capacidad de una persona para pensar con creatividad, pocas personas poseen esta habilidad en abundancia. El escritor Skip Ross describe el problema en su libro Say Yes to Your Potential, donde describe: se realizó un estudio para descubrir el nivel de creatividad en los individuos en diversas edades. Después de la prueba, las estadísticas indicaron que un 2% de los hombres y mujeres de 40 años eran muy creativos. Cuando miraron a las personas más jóvenes, los resultados mostraron que 2% de las personas de 35 años eran altamente creativas, y el 2% de las personas con 30 años eran altamente creativas. Esto ocurrió de la misma manera con cada grupo de edades, hasta que llegaron al grupo de los niños de 7 años, el 10% de los cuales eran altamente creativos. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que el 90% de los niños de 5 años eran altamente creativos. Entre las edades de 5 y 7 años, el 80% de quienes éramos
altamente creativos desarrollamos una imagen, una actitud y nos dice que no somos creativos y comenzamos a negar esa parte en particular de aquello con lo cual Dios nos dotó. No sé por qué tantas personas pierden su creatividad, pero sé que el cambio no debe ser permanente. Pablo Picasso creía: todo niño es un artista, el problema es cómo mantenerlo siendo un artista una vez crece. Si usted no posee la creatividad que le gustaría, puede cambiar su manera de pensar tal y como yo lo hice. El pensamiento creativo no es necesariamente pensamiento original. De hecho, creo que las personas tienen una concepción falsa del pensamiento original. La mayoría de las ocasiones el pensamiento creativo es un compuesto formado por otros pensamientos que han descubierto sobre la marcha. Algunos grandes artistas, quienes consideramos altamente originales, aprendieron de sus maestros, moldearon su trabajo con el de otros y reunieron una hueste de ideas y estilos para crear su propia obra. Estudié el arte y verá una hilación entre el trabajo de todos los artistas y los movimientos artísticos relacionados con otros artistas que los antecedieron. ¿Usted se considera altamente creativo? Si la investigación de Skip Ross es acertada, quizá no. Es posible que ni siquiera esté seguro a lo que me refiero cuando pregunto si usted es una persona creativa. Permítame explicar alguna de mis observaciones. Considere alguna de las características que tienen en común con los pensadores creativos. Annette Moser... Annette Moser-Wellman comenta: las personas altamente creativas están dedicadas a las ideas, no dependen únicamente de su talento, sino también de su disciplina. Su imaginación es como una segunda piel y saben manipular al máximo. La creatividad se trata de tener ideas, muchas de ellas, y solo las tendrá si las valora. Con frecuencia las personas exploran ideas de sus propias áreas e interés. Pero eso es lo que hace mi esposa Margaret. Ella tiene un gran gusto por la decoración y diseño de interiores. Con frecuencia, cuando estamos juntos buscando antigüedades o artículos de decoración, me sorprendo lo rápido que puede encontrar exactamente lo que busca. En una ocasión le pregunté cómo lo hacía y ella dijo: sé exactamente lo que busco porque ya lo vi en un catálogo. Margaret recibe docenas de catálogos y revistas, las cuales revisa con regularidad para ver nuevos artículos o tendencias. Porque ella valora las ideas, siempre tiene muchas de ellas. Aún no he conocido a un pensador creativo a quien no le gusten las opciones. Explorar una multitud de posibilidades ayuda a estimular la imaginación y la imaginación es de extrema importancia para la creatividad. Como lo dijo Albert Einstein, la imaginación es la más importante que el conocimiento. Las personas que me conocen bien le dirán que doy un gran valor a las opciones. ¿Por qué? Porque me brindan la llave para encontrar la mejor respuesta. No la única. Cuando los miembros del equipo se acercan a mí con un problema, insisto en que también proporcionen 3 maneras posibles de resolverlo. Cualquiera que pueda enseñar un problema, pero no solo quienes piensan bien pueden presentar posibles soluciones. Los buenos pensadores tienen las mejores ideas y crean planes de apoyo que les brindan alternativas. Ellos disfrutan de la libertad que otros no poseen, y ejercen influencia y dirigen a otros. El escritor H.L. Mencken dijo: es el hombre aburrido quien está siempre seguro y el hombre seguro quien está siempre aburrido. Las personas creativas no sienten la necesidad de terminar con la incertidumbre, ya que ellos ven de toda clase de inconsecuencias y vacíos en la vida y con frecuencia disfrutan de explorar esos vacíos o de usar su imaginación para llenarlos. Por su naturaleza misma, la creatividad a menudo explora territorios apartados y va en contra de la corriente. El diplomático y antiguo presidente de la Universidad de Yale, Kingman Brewster, dijo: existe una correlación entre el creativo y el chiflado, así que debemos soportar con gusto a los chiflados. Para fomentar la creatividad de usted mismo y en los demás, esté dispuesto a tolerar algo de rareza. Ya que la creatividad
utilice las ideas de los demás, hay un gran valor en ser capaz de conectar una idea con otra, en especial dos ideas aparentemente no relacionadas. El diseñador gráfico Tim Hansen dice: la creatividad se expresa especialmente en la habilidad de realizar conexiones, de hacer asociaciones y de dar un giro a las cosas y expresarlas de un nuevo modo. Cuando comencé a aprender cómo conectar mis pensamientos aparentemente desconectados hace años, me di cuenta de que a menudo podía crear algo especial. ¿Alguna vez jugó a unir los puntos cuando era niño? La primera vez que miraba la página parecía una mezcolanza de puntos, pero quien lo hubiera creado lo creó con un plan. Al conectar los puntos, la imagen que el creador había preparado emergía bajo el lápiz. Realmente es fácil unir los puntos si usted sabe hacia dónde se dirige. De la misma manera es fácil conectar las ideas cuando se tiene un plan. Y yo, cuando era un pastor joven, me discipliné para seleccionar los temas de mis sermones con 3 meses de anticipación, lo cual me permitía estar en busca de ilustraciones e ideas que pudieran añadir valor a mis mensajes. Entonces descubrí que las ideas inconexas se conectan cuando se tiene un plan, y en poco tiempo me di cuenta de que las ideas creativas se vuelven más creativas ante un plan. Lo mismo se aplica cuando se escribe un libro. Durante meses trabajé con diligencia en el título, la tesis y el resumen de Piense para obtener un cambio. Cuando terminé esa frase del proyecto, pude comenzar a buscar contenidos para el libro de manera intencional. También fui capaz de comunicarme eficientemente con mi equipo de redacción en cuanto a lo que yo buscaba, lo cual dirigió nuestros esfuerzos para buscar buen material y encendió nuevas ideas. Conforme trabajamos en el contenido, fue claro que necesitamos añadir otro capítulo que ayudará a los lectores a dejar bien establecida la idea del poder de cambiar la forma de pensar. Cuando uno quiere crear pensamientos adicionales es como hacer un viaje en auto. Quizás sepa cuál es su destino, pero solo mientras avance hacia él puede experimentar y ver las cosas de una manera que no era posible antes del comienzo. El pensamiento creativo funciona de una forma parecida a la siguiente: pensar, copilar, crear, corregir, conectar. Una vez que comienza a pensar, es libre de copilar. Y usted se pregunta: ¿qué material se relaciona con este pensamiento? Una vez obtenido el material, pregunta: ¿qué ideas pueden mejorar el pensamiento? Y finalmente, conecta las ideas al colocarlas en el contexto indicado para hacer el pensamiento algo completo y poderoso. Todo el proceso ocurre con mayor facilidad cuando se tiene un marco o una imagen de aquello a lo cual se quiere llegar, ya que lo deja libre para añadir valor a sus pensamientos, y si usted va a las ideas, ellas pronto fluirán hacia usted. Una clave para tener éxito en la vida es superar los fracasos. En 2000 escribí un libro basado en esa idea, titulado El lado positivo del fracaso. Cómo convertir los errores en puertas hacia el éxito, y cuya tesis era la diferencia entre las personas comunes y las personas exitosas de su preparación y su respuesta ante las fallas. La creatividad exige la habilidad de no tener fracaso. Edwin Pont dice: un aspecto esencial de la creatividad es no tener miedo a fallar. ¿Por qué los anteriores tan importante? Porque la creatividad es igual al fracaso. Escuchar una afirmación semejante podría sorprenderlo, pero es cierta. Charles Franken afirma: la ansiedad es la condición esencial de la creación artística e intelectual. La creatividad requiere de una buena disposición a parecer tonto. Significa estar dispuesto a arriesgarse. Al saber que el riesgo puede convertirse en realidad, las personas creativas saben todo esto y aún así se mantienen en busca de ideas nuevas. Simplemente no dejan que las ideas que no han funcionado eviten que tengan nuevas ideas que sí funcionen. La creatividad puede mejorar la calidad de vida de una persona. Los siguientes son los 5 beneficios específicos que la creatividad tiene el potencial de traer. 1. El pensamiento creativo le añade valor a todo. ¿No disfrutaría de una reserva ilimitada de ideas de las cuales pudiera extraer pensamientos en cualquier momento? Eso es lo que el pensamiento creativo le da. Por ello, sin importar lo que usted
sea capaz de hacer en la actualidad, la creatividad puede hacerlo más capaz. La creatividad es ser capaz de ver lo que todos han visto y de pensar lo que nadie más ha pensado para poder hacer lo que nadie más ha hecho. En ocasiones el pensamiento creativo es similar a la invención. Donde se descubre, en otras es similar a la innovación, lo cual le permite hacer lo viejo de una manera nueva. Pero del modo que sea, es ver al mundo a través de ojos lo suficientemente nuevos como para que aparezcan nuevas soluciones. Lo cual siempre añade valor. Un estilista de Hollywood recibió en una ocasión una llamada desesperada de una joven actriz que necesitaba que le arreglaran el cabello para una gran fiesta de celebridades. El estilista se apresuró en llegar a la casa de la mujer, dio un vistazo a lo que la mujer llevaba puesto, tomó un trozo de listón que hacía juego y se puso a trabajar de inmediato. En media hora, sin usar nada más que un cepillo y el listón, creó una obra de arte. Cuando dio vuelta a la joven mujer para que pudiera verse en el espejo, ella dijo: «Oh, es maravilloso, gracias. ¿Cuánto le debo?» $3.000, respondió el estilista. ¿Qué?, gritó. «No le pagaré $3.000 por un trozo de listón». Se miraron fijamente sin parpadear. «Bien», dijo él al fin. Y con ello tiró el listón de su cabeza, de su cabello, mientras ambos veían cómo los mechones caían en un alborotado caos para después entregarse y decir: «El listón es gratis». Desde hace 25 años me volví una apasionada de la creación de libros que pudieran añadir valor a las personas. Comencé a trabajar en mi primer libro con gran diligencia. Entonces la fría agua de la realidad comenzó a apagar las llamas de mi pasión. Descubrí que escribir era difícil. Luché durante un año para escribir un libro de tan solo 100 páginas, el cual resultó ser pequeño porque se me agotaron las cosas que decir. No abandoné la escritura por esa experiencia difícil, sino que me mantuve escribiendo y seguí trabajando para volverme más creativo. En la actualidad he escrito más de 30 libros y tengo al menos 7 que quiero escribir. Un joven futuro escritor me preguntó hace poco: ¿cómo se escriben 30 libros? Mi respuesta fue sencilla: una palabra a la vez. Con los años me he dado cuenta que el pensamiento creativo es un trabajo arduo, pero el pensamiento creativo enriquece cuando se da tiempo y la atención necesarios. Quizás más que cualquier otra clase de pensamiento, el pensamiento creativo se edifica a sí mismo y aumenta la creatividad del pensador. La poetisa Maya Angelou afirmó: «La creatividad no se puede gastar mientras que se usa, mas se tiene por desgracia. Es más frecuente que se le sofoque a que se le nutra. Debe existir un clima en el cual se fomenten nuevas maneras de pensar, de escribir y cuestionar. Si usted cultiva el pensamiento creativo en un ambiente que nutra la creatividad, no hay manera de perder la clase de ideas que podrá tener». ¿Por qué las personas se mantienen fascinadas con Leonardo da Vinci? Realiza una búsqueda rápida en Amazon.com y obtendrá más de 300 títulos dedicados a la venta de libros de él. A pesar de que murió hace casi 500 años, ¿por qué? ¿Por qué la creatividad es ¿Por qué? Pues porque la creatividad es atrayente. La creatividad es la diversión de la inteligencia. Las personas admiran la inteligencia y la diversión siempre las atrae. Así que la combinación es fantástica. Si se puede decir que alguien se ha divertido con la inteligencia, ese fue Da Vinci. La diversidad de sus ideas y su destreza asombran a la mente. Era pintor, arquitecto, escultor, anatomista, músico, inventor e ingeniero. El término hombre del Renacimiento se acuñó gracias a él. De la misma manera en la cual Da Vinci y sus ideas atraían a las personas durante el Renacimiento, las personas creativas atraen a las personas en la actualidad. Si usted cultiva la creatividad, se volverá más atractivo ante las demás personas y usted los atraerá. El escritor y experto en la creatividad Ernie Zelinsky dice: «La creatividad es el gozo de no saberlo todo. El gozo de no saberlo todo. El gozo de no saberlo todo se refiere al conocimiento de que, aunque nunca tenemos todas las respuestas, siempre tenemos la habilidad de generar más soluciones a casi cualquier problema.
Ser creativo es ser capaz de ver o imaginar una gran cantidad de oportunidades para los problemas de la vida. La creatividad es tener opciones. Casi parece demasiado obvio decirlo, pero si usted siempre se mantiene en la búsqueda activa de nuevas ideas, aprenderá. Que la creatividad es disposición a aprender. Es ver más soluciones que problemas y mientras mayor sea la cantidad de pensamientos, mayor es la probabilidad de aprender algo nuevo. Alguien dijo, recuerda que los grandes sabios del pasado no tenían respeto por las convenciones de la actualidad, ni tampoco lo tendrán los grandes hombres del futuro. Si usted desea mejorar su mundo, entonces la creatividad lo ayudará. El statu quo y la creatividad no son compatibles. La creatividad y la innovación siempre van de la mano. Cuando el cantante Elvis Presley murió, dejó todo en un fideicomiso para Lisa Marie, su pequeña hija. Sin embargo, su patrimonio se encontraba en un estado terrible. En 1979, la madre de Lisa Marie, Priscilla, se convirtió en la coalbaxea del fideicomismo y se dio cuenta de que si no hacía algo pronto, el patrimonio se encontraba en dirección a la ruina. Durante su vida, Elvis recibió menos de la mitad de lo que ganaba. El coronel Tom Parker, su representante, tenía un contrato que le otorgaba 50% de todo lo que Elvis produjera, lo cual, aunado a un estilo de vida de grandes gastos, significó que Elvis a menudo tuviera necesidad de dinero. Varios años antes de morir, Elvis vendió todos los derechos de la mayoría de sus grabaciones para obtener dinero. Como consecuencia de su propiedad, no recibe regalías por parte de su música. A pesar de que ha producido más ganancias para RCA que cualquier otro artista. Añada a esa enorme herencia los impuestos del gobierno y una mansión vacía que consumía recursos e impuestos y mantenimiento, y podía imaginar lo desalentadora que parecía la situación. Priscilla Presley no permitía que la herencia de su hija se disipara de esa forma, pero ¿cómo se obtienen recursos a partir del patrimonio de Elvis sin la presencia de él? Cuando él necesitaba dinero, simplemente actuaba en otro concierto, hacía otra grabación o aparecía en otra película. Priscilla comenzó a pensar con creatividad y primero tomó lo poco que daba de la fortuna de Elvis y lo invirtió en Graceland, la cual abrió al público como atracción turística en vez de venderla. Fue un gran riesgo, pero dio frutos, pues recuperó la inversión en tan solo 38 días después de abrir. En 1988-82, poco después, cortó lazos con Tom Parker para que el 50% de las ganancias no siguieran canalizándose a él. Y finalmente Priscilla comenzó a tratar a Elvis como una marca. Hasta promovió una legislación en Tennessee para hacer de su apariencia una propiedad intelectual la cual pertenecía a su patrimonio. Al usar el pensamiento creativo, Priscilla Presley transformó lo que parecía ser una situación imposible en un imperio de negocios, que obtiene decenas de millones de dólares al año. Se especula que el valor neto actual de Lisa Marie Presley excede los 250 millones de dólares. Sin el pensamiento creativo que destruyó el statu quo, lo más probable es que el valor hubiera sido de cero. En este punto usted podrá decir, está bien, estoy convencido de que el pensamiento creativo es importante, pero ¿cómo encuentro la creatividad que hay en mí? ¿Cómo descubro el gozo del pensamiento creativo? Las siguientes son 5 maneras de hacerlo. Elimine a los destructores de la creatividad. El profesor de la economía y escritor humorístico Stephen Leacock dijo: en lo personal preferiría escribir Alicia en el País de las Maravillas que toda la enciclopedia británica. Él valoraba la calidez de la creatividad más que la fría información. Si usted también lo hace, entonces necesitará eliminar actitudes que resten el valor al pensamiento creativo. Dé un vistazo a las siguientes frases. Es casi una garantía que destruirán el pensamiento creativo cada vez que usted las escuche o piense. No soy una persona creativa. Sigue las reglas. No hagas preguntas. No seas diferente. Mantente en los límites. Solo hay una forma de hacerlo. No seas necio. Sé práctico. Sé serio.
Piensa en tu imagen. No es lógico, no es práctico, nunca se ha hecho, no se puede hacer. A ellos no les funcionó. Lo hemos intentado antes. Es demasiado trabajo. No podemos permitirnos cometer otro error. Será demasiado difícil de administrar. No tenemos el tiempo, no tenemos el dinero. Sí, pero el juego es frívolo. El fracaso es definitivo. Si usted cree tener una gran idea, no permita que nadie lo convenzca de no seguirla. Aún así, si parece tonta, no se permita ni permita que nadie se lo someta a los destructores de la creatividad. Después de todo, usted no puede hacer algo nuevo y emocionante si se esfuerza a mantenerse estancado o, como comentó Edward de Bono en New Year Think, no se puede perforar un agujero en un sitio diferente al solo hacerlo más profundo. No solo trabaje de manera ardua en lo mismo, haga un cambio. Piense de forma creativa al hacer las preguntas indicadas. La creatividad es la gran parte de una cuestión de hacer las preguntas indicadas. El instructor de administración Sir Anthony Jay dijo: la mente poco creativa puede advertir las respuestas equivocadas, pero se requiere de una mente creativa para advertir las preguntas equivocadas. Las preguntas equivocadas suspenden el proceso de pensamiento creativo y llevan a los pensadores por el mismo camino viejo o los reprenden para hacerlos creer que pensar no es necesario en absoluto. Para estimular el pensamiento creativo, hágase preguntas como: ¿por qué debe hacerse de este modo? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuáles son los problemas subyacentes? ¿Qué me recuerda esto? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué metáfora o símbolo ayuda a explicarlo? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la manera más fácil o más cara de hacerlo? ¿Quién tiene una perspectiva diferente de esto? ¿Qué ocurre si no lo hacemos en absoluto? Después de contestarlo, seguramente ya comprende, y es cuando probablemente pueda formular mejores preguntas. El físico Tom Shearfield comentó: si no preguntas por qué, con la debida frecuencia alguien preguntará ¿por qué tú? Si desea pensar de manera creativa, debe formular buenas preguntas, debe desafiar el proceso. Desarrollo de entorno creativo. Charlie Brooker dijo: una nueva idea es delicada, puede morir ante un bostezo o una burla, puede ser apuñalada por una broma o preocuparse hasta la muerte por el ceño fruncido en el rostro de la persona indicada. Los entornos negativos matan cientos de grandes ideas a cada minuto. Pero por otro lado, un entorno creativo se vuelve como un invernadero donde las ideas se plantan, brotan y florecen. Un entorno creativo fomenta la creatividad. David Hills dice: los estudios acerca de la creatividad sugieren que la variable más importante que define si los empleados serán creativos es que ellos perciban el tener permiso para serlo. Cuando la innovación en el buen pensamiento se fomentan y recompensan abiertamente las personas, en el grupo Enjoy aliento a la creatividad al convocar regularmente a sesiones creativas de equipo, donde los pensadores se reúnen para concebir ideas nuevas y mejores. Con las personas adecuadas en la habitación siempre ocurren tres cosas. Las ideas parecen elevarse a un nivel más alto y la energía y la sinergia se elevan a un nivel superior y las compañías hacen lo mismo. Coloca un alto valor en la confianza entre miembros del equipo y la individualidad. La creatividad siempre conlleva el riesgo de fracasar. Por ello, la confianza es tan importante para las personas creativas. La escritora del misterio Rita Mae Brown comenta: la creatividad proviene de la confianza. Confía en tus instintos y nunca tengas más esperanzas que trabajo. En el proceso creativo, la confianza proviene del hecho de que quienes trabajan juntos quieren lo mejor para la organización y para los demás. Surge de saber que las personas del equipo tienen experiencia en lanzar ideas exitosas y creativas, y proviene de la certeza de que el tiempo invertido en la búsqueda de ideas creativas no será en balde, pues estas serán puestas en práctica.
Acoja a quienes son creativos. Las personas creativas celebran lo no convencional. Es verdad que en ocasiones son excéntricos. ¿Cómo se debe tratar a las personas creativas? Toma el consejo de Tom Peters. Deshazte de todos los insultos y cultiva a los locos. Los cultivo al pasar el tiempo con ellos, lo cual disfruto de todas maneras. En especial me gusta arrastrar personas a sesiones de lluvia de ideas. Las personas ansían una invitación a estas reuniones porque mientras duren estarán llenas de energía y ideas, risas y además hay altas probabilidades de que surja un nuevo proyecto o seminario o estrategia de negocios. Y cuando se ocurre, también saben que se aproxima una fiesta. Se concentra en la innovación, no solo en la invención. La creatividad necesita comenzar en algún sitio. Sam Winston, creador de la popular figura de acción G.I. Joe, dijo: las ideas en verdad innovadoras son raras, pero no se requiere necesariamente de una de ellas para hacer una carrera con base en la creatividad. Mi definición de la creatividad es la combinación lógica de dos o más elementos existentes de los cuales surge un concepto. La mejor manera de ganarse la vida con la imaginación es desarrollar aplicaciones innovadoras y no imaginar conceptos totalmente nuevos. Las personas creativas dicen: dame una buena idea y te daré una mejor. Por fortuna, aprendí temprano esta lección. Raras veces tengo una idea original. A menudo tomo una idea de alguien que más me dio y la elevo a un nivel superior. Ese ha sido mi enfoque hacia la creatividad. Cuando hablo en una de mis conferencias, con frecuencia describo la idea del libro en el cual me encuentro trabajando. Después invito a los miembros del público a compartir sus pensamientos, ideas e ilustraciones conmigo para mejorar el libro, les digo. Tomaré lo que me den, lo mejoraré y les daré crédito. Después sonrío y digo: y después les venderé el libro. Todos nos reímos mucho de ellos. Me alegra escribir una buena idea. Y ellos están felices de recibir el reconocimiento. Les envío un libro gratis. Dar un alto valor a las opciones. Una mujer escuchó la propuesta de matrimonio de su pretendiente y después dijo: lo siento, Fred, pero no puedo casarme contigo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Hay alguien más? Oh, Fred, responde. Debe haberlo. Debe haberlo. Las personas creativas son otros pensadores. Siempre están pensando y buscando maneras de hacer las cosas porque saben que las opciones brindan oportunidades. Cuando alguien en mi círculo interno me trae un asunto que requiere una decisión, les pido 3 cosas: la mejor información posible, las opciones y sus razonamientos acerca de la opción que elegirán. He encontrado que con frecuencia esta clase de pensamiento opcional trae los mejores resultados. Permite que las personas salgan de los límites. La mayoría de las personas se mantienen dentro de los límites, de forma que automáticamente, incluso si esas líneas han sido trazadas de manera arbitraria o son terriblemente obsoletas. En ocasiones, cuando enseño acerca de la creatividad, desafío a la audiencia con el ejercicio siguiente. Este problema solo puede resolverse si la persona está dispuesta a dibujar líneas que salgan del cuadro. Y la mayoría de las personas no está dispuesta a hacerlo. Recuerde, nadie nos impone la mayor parte de las limitaciones a las cuales nos enfrentamos, sino nosotros mismos nos las colocamos sobre nosotros. La falta de creatividad puede colocarse en esa categoría. Si usted desea ser más creativo, desafíe las barreras. El inventor Charles Kettering dijo: sin importar la forma que tome todo desarrollo humano debe estar fuera de las reglas, pues de otro modo nunca tendríamos nada nuevo. Un entorno creativo considera lo anterior. Aprecia el poder de un sueño.
Un entorno creativo promueve la libertad de un sueño. Un entorno creativo fomenta el uso de una hoja de papel junto con la pregunta. Si pudiéramos dibujar una imagen de lo que queremos lograr, ¿cómo se vería? Un entorno así permitió a Martin Luther King Jr. hablar con pasión y declarar ante millones: yo tengo un sueño, y no, yo tengo una meta. Las metas pueden dar dirección, pero los sueños dan poder. Los sueños expanden el mundo y es por ello que James Allen sugirió: los soñadores son los salvadores del mundo. Mientras más propicio para la creatividad pueda hacer su entorno, mayor potencial tendrá de volverse creativo. ¿Y si el lugar en el que trabaja tiene un entorno hostil a la creatividad y usted tiene muy poco poder de cambiarlo? Una posibilidad es cambiar de empleo, pero ¿y si usted desea seguir trabajando en ese sitio a pesar del ambiente negativo? Su mejor opción es encontrar una forma de pasar tiempo con otras personas creativas. La creatividad es contagiosa. ¿Alguna vez ha notado lo que ocurre durante una buena sesión de lluvia de ideas? Una persona lanza una idea, otra persona la usa como trampolín para descubrir otra idea. Alguien más la lleva a una dirección aún mejor y entonces alguien la toma y la lleva a un nivel completamente nuevo. La interacción de ideas puede ser electrizante. En mi vida tengo un fuerte grupo de individuos creativos, con quienes me aseguro de pasar regularmente un tiempo. Cuando los dejo siempre me siento lleno de energía, lleno de ideas y veo las cosas de manera diferente. En verdad son indispensables para mí. El que comenzamos a pensar como las personas con quienes pasamos mucho tiempo es un hecho. Mientras más tiempo pueda pasar con personas creativas, envuelto en actividades creativas, se volverá más creativo. La actriz Katharine Hepburn notó: si obedeces todas las reglas te perderás de toda la diversión. Aunque no creo que sea necesario romper todas las reglas, creo que no es sabio permitir que las limitaciones que nos imponemos sean un obstáculo. Los pensadores creativos son gente que han salido de los límites de su propio pasado y de sus limitaciones personales para experimentar grandes avances creativos. La manera más efectiva de ayudarlo a salir de los límites es exponerse a nuevos modelos. Una manera de hacer eso es viajar a lugares nuevos, explorar otras culturas, países y tradiciones. Averigüe cómo viven y piensan las personas que son muy diferentes a usted. Otra manera es leer acerca de temas nuevos. Soy curioso por naturaleza y me encanta aprender, pero aún tengo una tendencia a solo leer libros acerca de mis temas favoritos, como el liderazgo. En ocasiones debo forzarme para leer libros que amplíen mi pensamiento, porque sé que lo valen. Si usted desea salir de sus límites, entre a los de alguien más. Lea de manera amplia. Muchas personas creen erróneamente que si los individuos no nacen con creatividad, jamás serán creativos. Pero con todas las estrategias y ejemplos que he dado, usted ha podido ver que la creatividad puede cultivarse. Algunas personas trabajan tan arduamente para hacerse a sí mismos pensadores creativos y pasan tanto tiempo pensando fuera de los límites que ni siquiera estoy seguro de que aún tengan límites. En un artículo que leí hace poco mencionaban a un grupo así. Sus miembros formaban una compañía de marketing en Richmond, Virginia, llamada Play, la cual es un caldero de creatividad. La sala principal de conferencias se llama el cuarto de juegos. Ahí los empleados inventan sus propios títulos, algunos de los cuales incluyen a la persona encargada de lo que sigue, la voz de la razón, la cuenta, por favor, y 1.20 gigavatios. Se les anima a tomar sabáticos para escalar montañas, aprender a surfear o hacer cualquier cosa que pueda incentivar una mayor creatividad. Cuando las ideas vuelan y todos rompen moldes, los empleados lo llaman mojo. Cuando un equipo se encuentra estancado y se acerca la fecha límite, colocan una bandera roja.
en el proyecto y todos en la organización colaboran con ellos. La empleada Courtney Page explica: nadie va a casa antes de que el dueño de un proyecto señalado con bandera roja se sienta cómodo, sin importar cuánto tiempo tarde. Los fundadores de Play han creado un entorno creativo increíble. Bill Howland, director del producto en el Center for Creative Leadership, compañía que hace poco puso a prueba la habilidad de Play para fomentar la creatividad, dijo: marcas salen del ordinario. No he visto otra compañía con un entorno tan abierto y creativo en mis 6 años en el centro. Los valores de la compañía son directos: personas, juego y ganancias, en ese orden. Rob Pear, quien dirige la división de mercadeo en la compañía, dice: trabajar en Play en verdad me da una sensación de que no existen los límites. Se anima el riesgo y tengo la oportunidad de explorar mi potencial y mis habilidades. El cofundador de Play, Andy Stefanovich, describe cómo Play ha sido capaz de fomentar tanta creatividad. Él dice: lo que hacemos es construir una comunidad creativa y no misificar la creatividad como un talento especial de unos cuantos elegidos. ¿Y cuál es su consejo para quienes buscan volverse más creativos como ellos lo son? Vea las cosas y piense más en ellas. Esta es una fórmula que todos podemos aprender y adoptar. Si usted ha usado algún método de capturar sus ideas, ya sea en un cuaderno, computadora o sistema de archivo, tómelo y lea algunas de las ideas que ha registrado. Una vez que tenga sus ideas escritas, repáselas y encuentre una que posea un gran potencial y hágase las siguientes preguntas para ampliarla. ¿Por qué me gusta esta idea? ¿Cuáles son los asuntos subyacentes que entraña? ¿A qué me recuerda? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué metáfora o símbolo ayuda a explicarla? ¿Cuál es el valor de la idea? ¿Cuál es la manera más difícil o más costosa de realizarla? ¿Quién tiene una perspectiva diferente de esto? ¿Qué ocurre si no lo hago en lo absoluto? En mis sueños más descabellados, ¿a dónde me puede llevar esta idea? Lo animo a añadir preguntas propias. La idea es que logre salir de su caja para dejar que sus ideas lo lleven a donde usted lo desee. Las únicas reglas son: 1. No puede suspender su proceso de pensamiento con autocensura, críticas u otros destructores de la creatividad. Y 2. Debe intentar capturar en papel tantas ideas como le sea posible. Piense en su entorno laboral. ¿Fomenta la creatividad de forma natural o tiende a inhibirla? Si promueve el pensamiento creativo, cuente sus bendiciones y agradezca a sus colegas y a su jefe. Si no, idee una manera de hacerlo más favorable para la creatividad. Si usted es el jefe, cambiar la cultura de su organización es responsabilidad suya. Elogie y recompense el pensamiento creativo y la innovación. Introduzca el juego. Dé tiempo a las personas para recargar sus baterías mentales. De forma similar a los sabáticos radicales de Play, contrata asesores que enseñan a las personas cómo pensar fuera de sus límites. Haga lo que sea necesario. Si usted tiene los recursos para viajar a otro país donde pueda sumergirse en una cultura diferente, quizás deba planear sus próximas vacaciones para hacerlo. Si no le es posible, planee leer 3 libros que se encuentren fuera de su área de experiencia. No elija algo que lo aburra ni algo que no entienda, simplemente expóngase a algo que lo haga ampliar su mente.